Hola a todos los que están viendo este video. Quiero contar 3 sueños que Dios me reveló. Estos sueños hablan de la venida de Jesús. Son sueños que impactaron mucho mi vida y creo que van a impactar tu vida también. Vi que muchos están soñando con arrebatamiento, con revelaciones, y Dios me ha incomodado un poco estos días para estar aquí contando estos sueños. El primer sueño lo tuve en octubre del año 2019. Yo estaba en una consagración con Dios. Había hecho una consagración de 21 días. Y en esos días Dios me dio un sueño. En este sueño yo estaba en una ciudad. Y yo me acuerdo que yo sentía que no era Brasil. Yo vivo en Brasil, pero en el sueño parecía que no estaba en Brasil, que estaba en otro país. Yo sentía en mi íntimo, parecía que era Rusia. Quiero relatar aquí que yo nunca estuve en Rusia, no conozco Rusia, nunca salí fuera de Brasil, pero en mi intuición, en el sueño, yo estaba en Rusia. Y yo iba caminando, había sol, un día muy lindo, normal. Yo veía personas trabajando en cafés, en el supermercado, en fin, era un día normal. Yo iba caminando y observaba esta situación. En un momento, en el sueño, repentinamente, yo fui arrebatada. Mi cuerpo fue absorbido, como si alguien me absorbiese para arriba. Y empecé a subir a una velocidad muy, muy rápida. Mi cuerpo comenzó a subir, subir y yo sentí que iba a llegar a algún lugar. En el espíritu empecé a ver que algunas personas también estaban subiendo junto conmigo. Era como si fueran unas 10 personas, no podía contar, pero eran pocas personas las que estaban subiendo. Y yo comencé a ir y era todo muy rápido. Yo ya estaba en las alturas y cuando iba a llegar en determinado lugar, yo me recuerdo que llegué a un planeta. En mi intuición, nuevamente, entendía que estaba dentro de un planeta. No sabía decir qué planeta era, pero tenía un detalle en ese planeta. Era totalmente oscuro. No se podía ver nada ahí adentro, era oscuro. Y yo, allí algunos segundos, empecé a sentir que estaba acercándose a mí un ser, pero como era muy oscuro, no podía ver qué era, quién era, y no vi. Pero vino una voz que puedo decir para ustedes que era una voz maravillosa, como se puede definir como la voz de Dios. Era la voz de Dios. Y tranquilamente Él me dijo, pronto harán acuerdo de paz. Y cuando Él me dijo eso, era como si el sueño hubiera comenzado al inicio, como iba caminando. Volví a las fracciones de segundos y ya estaba caminando en la ciudad. De nuevo, todo normal, personas trabajando, saliendo. Y empecé a pensar ahí dentro del sueño. Y pensaba, wow, creo que estoy en Rusia. Y en el momento que yo pensé eso, alguien me dijo, yo escuché esa voz que dijo, la revelación que fue dada a ti fue en la ciudad de Kiev. Entonces me desperté. Cuando me desperté del sueño, había algunas cosas que pasaron en el sueño que
me quedé pensando en aquello, porque nosotros escuchamos hablar de Rusia, de otros países, pero yo no me recordaba esa palabra Kiev. Intentaba pensar qué era eso, Kiev, y busqué en el Google y apareció que Kiev es la capital de Ucrania. Y dije, wow, Señor, Dios es muy sublime. Yo no sé cuál es la simbología de por qué yo tuve esa revelación, por qué Dios me mostró en espíritu ahí a la Ucrania. Yo no sé, hasta hoy no consigo entender por qué Dios me dijo eso. Yo creía que era Rusia, pero Ucrania está al lado, está ahí muy cerquita. Yo no sé cuál es la simbología, pero tiene algo de Dios. Sí, Dios me mostró dos cosas en este sueño que para mí fueron muy fuertes. El arrebatamiento que en ese momento estaba sucediendo, estaba todo aparentemente normal, las personas comenzaban a ser arrebatadas. Y dentro de ese mismo sueño, Dios me habló sobre un acuerdo de paz que creo que muy en breve va a acontecer, va a suceder. Ese fue un sueño que yo tuve y quiero relatar aquí otro sueño que tuve ahora en este año de 2020. Una noche el Señor habló conmigo que quería una consagración y yo hice nuevamente 5 días más de consagración con el Señor para saber qué quería hablar conmigo, con mi familia. Y comencé en el lunes y era una consagración de 5 días. Pasó martes, miércoles y Dios todavía no había dicho nada. Cuando fue jueves, yo estaba durmiendo y yo sentí como si mi cuerpo, mi alma, estuviera saliendo y yendo para algún lugar. Y era como si yo estuviera volando sobre la tierra. Y yo empecé a sentir que al lado mío había un ser divino, pero nuevamente no podía ver la apariencia de este ser, su rostro, formato del cuerpo. No veía nada, pero él iba hablando conmigo en mi mente. En mi mente yo iba escuchando las palabras que él me decía. Y empecé a volar sobre la tierra hasta cuando estábamos muy alto en las nubes. Yo veía las nubes como si fuera el cielo muy cerca. Y él empezó a mostrarme el cielo. Y yo vi el cielo como si fuera así muchos fuegos artificiales. ¿Viste cuando hay la fiesta de Año Nuevo que vemos en Río de Janeiro, que es muy lindo? El cielo estaba así. Eran millones y millones de fuegos artificiales. Y ese ser me decía, mira el cielo, mira cómo el cielo está en fiesta. Y él me decía así, el cielo ya está de fiesta para recibir los míos. Continuamos volando y empezó a mostrarme algo en un campo. Y en este campo, la plantación que había estaba totalmente seca, totalmente seca. No había que, que recoger porque estaba todo seco. Y él me hablaba en pocas palabras. Me decía, mira este campo, mira lo seco. Y yo miraba. Y después continuamos volando
y él me mostraba la ciudad y la ciudad estaba vacía, solo vi una persona. No sé cuál es el significado de esto, pero él me mostraba que no había nadie en esta ciudad. Y ahí mi cuerpo, mi alma, mi espíritu empezó a volver como si estuviera volviendo, hasta que me desperté. Ese fue el segundo sueño. Quiero dejar aquí, pero tuve un sueño más y fue ahora, en el comienzo del mes de julio, bien al principio del mes. Y este sueño, yo solo de repente empecé a subir muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y mientras yo iba subiendo, para ustedes entiendan, era como una subida de un cohete, como una subida de cohete, subía, y, y ya estaba en las alturas, pero yo sabía que iba a llegar a otro lugar. Y Dios me decía, falta poco tiempo. Y después, la segunda vez, me dijo, no hay más tiempo. Y él me decía, como yo ya iba subiendo y parecía que ya estaba muy alto, y él me decía, no hay más tiempo. Aquí tengo que aguantar un poco para no llorar porque fueron revelaciones muy fuertes para mí. Después mi hermana soñó con el arrebatamiento, creo que fue una confirmación de Dios, Dios hablando con algunas personas que conocemos para, para darle avisos a estas personas, y ya se los dimos de nuestro medio social. Y lo que quiero dejar aquí en este video es decirles que yo sé que muchas personas están soñando. Yo he visto niños soñando con el arrebatamiento, muchas personas. Y quiero decirles, para vos que estás mirando, Jesús está volviendo. Todo lo que estamos viviendo hoy, enfermedades, rumores de guerra, crisis financiera, muertes, todo esto, señales en el cielo, en la tierra, todo esto es una señal de la venida de Jesús. Falta poco tiempo. Que podamos santificarnos más, estar atentos a las señales, porque Jesús está volviendo. Que Dios bendiga tu vida y pueda revelar también a ti sobre su venida, porque Él va a volver. Es eso que quiero dejar registrado aquí, que nuestra alma es algo muy importante. Andamos atrás de tantas cosas, estudiamos, trabajamos tanto, nos dedicamos tanto a esta tierra, pero nos olvidamos de nuestra alma con Dios. Terminamos olvidando nuestra eternidad, el mundo está todo rápido, no tenemos más tiempo para decir que va a volver Jesús. Puede que Jesús venga hoy. El arrebatamiento está muy cerca. Que Dios bendiga. Hoy es domingo de viernes, de jueves para viernes. Y el Señor me dio un sueño. Y yo lo anoté.
en mi blog de notas del celular para que pudiera recordar y no olvidar nada de este sueño. Yo soñé que estaba en la casa de una amiga mía y que era un patio muy grande, un jardín bien grande. Y el hijo de ella me iba a llevar hasta el portón para irme. Y esta extensión gigante de jardín de ella, que, que tenía una cerca de, de enredaderas con hojas, y era una cerca alta y no podíamos ver qué había del otro lado. Entonces solo escuchábamos oír muchos hombres hablando al mismo tiempo, pero la misma frase. Y escuchábamos que decían, todos con las manos atrás de la cabeza y al piso. Y como yo escuchaba muchas voces dando esas órdenes, yo le dije al hijo de mi amiga, vamos a hacer eso. Aunque no nos vean, vamos a hacerlo, porque si los mandaron a acostar en el piso, va a pasar algo. Así que hicimos eso, pero las otras personas no nos veían. No nos podían ver. Entonces nos colocamos las manos atrás de la cabeza y hubo un ruido, una explosión muy grande. ¿Cuándo sucedió esto? El hijo de mi amiga es un jovencito y le dije a él, vamos a esperar un poquito, quédate quieto acá, vamos a ver a dónde estos hombres van y ahí nos vamos a levantar. Esperamos un poco, no escuchábamos más ruidos y atravesamos al otro lado de la cerca. Cuando fuimos al otro lado, había mucha gente muerta, así prácticamente toda la ciudad muerta. Fue una explosión, era una explosión programada en el mundo entero. Estos hombres estaban al mando de alguien que dio esa orden dando esas órdenes, y era como si fuese una bomba atómica, algo así, solo que fue simultánea. Y muchas personas en el mundo entero murieron. Y andábamos por la ciudad y había muchas casas destruidas, era humo, un mar de gente muerta. Teníamos que ir desviando, pisando los cuerpos prácticamente porque eran mucha gente muerta. Terrible, terrible. Y yo quería saber si el negocio donde yo trabajo había explotado, y había mucha destrucción. Eran muy pocas las personas que yo veía vivas. Entonces fuimos, yo y el hijo de mi amiga, y pasamos al frente del negocio donde yo trabajaba, y no era la puerta donde yo trabajaba. Estaba en pie, estaba bien, estaba normal, solo que el resto estaba todo destruido. Y eran pocas casas las que estaban intactas. Y tenían un diseño, un dibujo de un pez. Y yo decía, este es el símbolo del cristianismo. Las pocas casas que tenían ese dibujo del pez, que yo decía que es el símbolo del cristianismo, ahí era la propiedad de un cristiano. Y estas casas no habían sido demolidas. Estaba ahí dibujado el pez, el dibujito del pez. Y yo me recuerdo que ahí en el sueño el niño ya no era ese hijo de una amiga, sino que era el hijo de otra amiga. Y entramos en un colectivo, en un bus, y había como un grupo de personas africanas y hacían danzas y no nos dejaban salir de la ciudad.
y en algunos momentos nos quedábamos mirando esta cultura diferente y nos dábamos cuenta que era un ritual del mal, solo que en unos instantes quedamos como mirando aquello. Y cuando se bajaron algunos hombres, ahí nos pudimos bajar, era como que estábamos hipnotizados. Salimos de la ciudad y me recuerdo que llegamos a la ciudad como si fuera a un banco. Entramos ahí y vi una amiga sacando dinero y cuando yo me di vuelta es como si faltara una pared de esta sala. En vez de tener 4, tenía 3 paredes. Y yo miraba al cielo, al horizonte, donde no había pared, y yo veía un arco iris. Y ese arco iris venía bajando, bajando prácticamente hasta donde estábamos. Y cuando ese arco iris iba bajando, estaba rodeado de nubes y el arco estaba bien, bien grande y algunas nubes. Cuando yo lo vi empecé a llorar y, y empecé a hablar en lenguas. Vi un castillo y vi una ciudad y vi un castillo muy grande, muy lindo. Era como si fuera una luz, como vi en algunos sueños, pero era una luz amarilla, como de oro, y una voz decía: aquel que no estuviera listo no formará parte de la nueva Jerusalén. Yo sé que hay personas que no van a creer esto, pero yo solo estoy diciendo lo que Dios me permitió ver. Fue algo muy real. Hay gente que está aquí en el canal hace más tiempo y sabe que yo no soy de subir este tipo de videos, porque si yo no siento algo que viene del Señor, prefiero no postearlo. Pero yo necesitaba compartir esto. Y el Señor, después de este sueño, viene hablando en mi corazón en este versículo: es que vengo sin demora. Guarda lo que tienes para que nadie tome tu corona. Los días que estamos viviendo en tiempos en que el mundo trae atractivos para que nosotros nos distraigamos de nuestra caminata, de nuestro foco. Entonces, a veces creemos que no hay problema, una cosita, un poquito, es inofensivo, pero estamos siendo hipnotizados para desviarnos del camino. Pero el Señor dice que Él viene sin demora, muy, muy cercano. Necesitamos guardarnos para que ninguna distracción venga a robarnos aquello que el Señor nos dio, nuestra corona. No podemos, no es tiempo de vivir distraídos con cosas, con personas, con situaciones, para que nosotros no nos vengamos a perder nuestra corona. El enemigo no está jugando, está destruyendo la casa de muchos que se dicen cristianos. Es el tiempo de posicionarnos como cristianos. Aquel a cual tal vez está yendo a la iglesia, pero que está siendo hipnotizado con cosas que no provienen de los cielos, ellos no harán parte de la nueva Jerusalén. Es momento de santificarnos, de despertarnos, porque el Señor muy en breve va a volver, y no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.